Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para conversar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca del día. Un día para el Día del Periodista. Se escogió entre 365 y hoy es el Día del Periodista. Pero el periodista, bueno, tiene una responsabilidad enorme. Escuchar lo que dice la gente, buscar lo que ocurre y transmitirlo bajo un patrón que tiene que ver con unos estándares redaccionales, literarios y sobre todo de apego a las cosas tal y cual ocurren. Puede haber un periodismo objetivo, puede haber un periodismo que se refiera a la verdad verdadera. Este asunto sin duda siempre será un tema de discusión. Somos seres humanos y tenemos una carga de emociones, de intereses, de visiones. Cada ser humano tiene su particular desarrollo y en consecuencia pues, tendrá una manera de ver. El arco iris que se ve allá a lo lejos tendrá colores y cada quien lo percibirá con emociones distintas a la naturaleza, a la brisa del mar. Todas esas cosas tienen que ver con el impacto en la condición humana. Y no puede escapar pues, este asunto de tener contacto con las cosas que están en el seno de la sociedad. Algunas veces se pide, bueno, yo creo que con bastante sentido que la gente le exija al periodista apegarse a la verdad, hacer las cosas. Venezuela tiene una situación muy, pero muy particular. Estamos ante un contexto, la gente dice, aquí hay una dictadura, el gobierno dice, no, somos una democracia perfecta o casi perfecta. ¿Qué somos en este momento en Venezuela? Una sociedad con una decadencia enorme desde el punto de vista económico, es evidente. Ello tiene un impacto en los servicios públicos, en consecuencia hay problemas sociales que van aguas abajo de una manera impresionante. Y lo grave de todo esto es que nos acostumbremos. Y entonces que el periodista diga un día, yo no voy a hablar. Hoy, por ejemplo, tenemos al lado los que están buscando un poquito de comida en la iglesia Claré. Eso ocurre todos los miércoles. Y ha venido progresivamente incrementándose. Cada vez hay más personas buscando un poquito de alimentos los miércoles. Miércoles, un día. Ni siquiera un día. Una hora es un poquito, una porción. Y eso es motivación suficiente para hacer una cola desde temprano. Esto comenzó con un grupo, unos 30. Hoy está por encima de los 1000, no sé cuántos hay. Y comenzó también con gente que estaba por allí en la calle y que lastimosamente forman parte de esos umbrales de la pobreza, donde la gente pierde contacto con la posibilidad de satisfacer sus necesidades de alimentos. Hoy día vemos gente distinta, muchachitos planchaditos, etcétera. Hay cosas muy interesantes y lo grave es que perdamos el foco como sociedad y los periodistas que veamos eso como un asunto más y se nos resulte aburrido ir a buscar una noticia que ya está formando parte de la cotidianidad. Porque ciertamente está relacionado con esas emociones y esa manera de construir la historia a diario. Yo creo particularmente que no hay una historia repetida. Cada día es distinto. Cada día habrá una expresión diferente. Cada día veremos a nuestros vecinos ser un poco más delgados. Cada día quizás veamos nuestro vecindario con menos habitantes. Cada día tendremos pues, un cúmulo de cosas, pero nuestra manera de ser, nuestra cotidianidad se convierte en aceptación. Y eso también influye en ese ser humano que es periodista. Es decir, va a ver esas cosas, toma la fotografía, las describe o hace un video y lo comenta, todas estas cosas. Ciertamente, ¿cuánta responsabilidad en un comunicador social? ¿Cuánto hay en el equipaje humano de un periodista? En estos momentos es terrible la cosa porque ese ser humano también tiene dificultades y yo les comentaba que ayer mismo estuve en el sitio que se llama Sarén, donde la gente va
a legalizar documentos, etc. Y todos, en una sala repleta, con calles alrededor, formando colas para entrar al lugar, un lugar caluroso, etc. No se pareciera que todo conspira para ser hostil. Todos esos procesos deberían ser sencillos. Ojalá no existieran, ¿no? Ojalá que no tuviésemos en esos avatares de buscar que alguien nos reconozca un documento para que en algún lugar del mundo sepan que sabemos hacer algo, que somos médicos, periodistas, no sé cuántas cosas. El país se está vaciando, ¿sí? Es una muestra. Y entonces, como eso ocurre a diario, pues podemos pensar que es normal. Bueno, ya eso lo dijimos. Es que allí es donde está el reto. Allí es donde nosotros tenemos que auscultarnos, entrar en una introspección, una revisión autocrítica y saber que tenemos que dar mucho más. No puede ser que, bueno, decidimos ser periodistas y nos tocó esto, ¿no? Nada fácil. Nada fácil porque, como hemos dicho, la gente tiene dificultades para el transporte. Es el periodista que lo tiene también. Si tiene un vehículo no puede comprar los cauchos, le cuesta repararlo. Si tiene familia, alimentarlos es la angustia, estar redactando una nota y estar pensando cómo voy a hacer si tengo el bebé en la casa y me están llamando que tiene fiebre y no tengo un antipirético. Son cosas que están en el contexto absolutamente humano. Es decir, ¿cómo desprender, cómo despegar esa condición, esa piel que está en el cuerpo de un ser humano que es periodista? Pero la sociedad sigue exigiendo y nosotros, yo creo que no podemos decirle, no nos piden más, hemos dado demasiado. Es que siempre, yo creo que nosotros tenemos que estar listos para dar más. O cambiamos, podemos ser personas con un título de periodista y nos convertimos en empresarios en alguna actividad comercial y seguramente va a ser mucho más lucrativa. El periodismo, pues lo que yo hago, lo que hacen muchos que hoy celebran su día, no es un negocio. Es un asunto, bueno, de vocación. Es un asunto que incluso en oportunidades se convierte en peligrosísimo. Porque, vaya cosa, decir la verdad, transmitir lo que está ocurriendo puede ser peligroso. Hemos encontrado situaciones donde los periodistas no tienen acceso. Si algo hemos encontrado en esta forma de gobernar es que hay ocultamiento. Es que bajo cualquier pretexto, es que esos periodistas son enviados por el imperio, o son de la oligarquía, son de los medios, no sé qué cosa. No, señores, sí, el periodista, los que yo conozco, su mayoría, sin duda, habrá hierros, habrá deformaciones, eso está en la condición humana. Son seres dedicados, con vocación, con una altísima responsabilidad. Es que el periodista se conmueve cuando ve a un niño que está allí muriendo de mengua, cuando la madre llega y le solicita, dígale a la gente que yo necesito medicamento porque mi hijo se muere. Es decir, ¿cómo bloquearse y simplemente transmitir eso como un robot? Ahí está el alma, ahí están los sentimientos. Entonces, permítanos hoy día del periodista, decirles que somos seres humanos, con piel, con huesos, que tenemos dificultades y aquel que decida seguir siendo periodista tiene enormes retos. Este país necesita hoy más que nunca una comunicación que se explaye en ese proceso, en la búsqueda de la libertad que tiene la gente para saber qué está pasando, qué es lo que realmente está pasando. Más allá de mi interés particular, de la empresa, del individuo, más allá de muchas cosas, es un momento crucial para esta profesión. Es de grandes retos. Entonces, es importante que la sociedad entienda, porque pareciera que algunos dicen, bueno, yo soy empresario, yo produzco harina, o produzco carne, o produzco leche, y bueno, cada quien tiene las responsabilidades en el contexto en que nos subdividimos el tema de la economía y de la sociedad y sus responsabilidades. Señores, los medios son libres
en la medida en que tengan soporte, que puedan pagar sus servicios, que puedan pagar bien su personal. No pueden depender de un factor oficial que además es un cortapisa, que los mediatiza, que los persigue, etc. Y se convierten, lastimosamente, por la fuerza de los hechos, en poca cosa, muy disminuida por falta de recursos. O se convierten en instrumentos de ese proceso al servicio de intereses parciales. Hay que luchar y nosotros los periodistas tenemos que hacerlo con enorme sacrificio, pero tiene que hacerlo también la sociedad. El comerciante, el empresario tiene que entender que necesita medios de comunicación fuertes, que necesita que existan. No puede renunciar a que esos pulmones desaparezcan. Son la oxigenación del cuerpo social. Es la libertad de expresión, es la comunicación libre la que puede contribuir a mejorar esta intoxicación social y política que vive Venezuela. En breve regresamos. Bueno, amigos, hemos echado un cuento largo que tiene que ver con nuestra particular visión de las cosas y no resume de ningún modo el asunto ni atiende a lo que pueda ser la concepción integral, es simplemente un punto de vista. Ahora vamos a conversar con dos periodistas bastante jóvenes, son tan jóvenes que son un poco más jóvenes que yo, o sea, un poco más. Sí. Neiro Palmar es jefe de redacción de Versión Final. Así es. Andrea Félix es coordinadora de la parte gráfica, ¿no? Y correcto, está trabajado en una revista que acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Así como esa revista trata temas así como que muy culturales, ¿no? Entonces no tiene la hojarasca de la política y esas cosas. Bien, ¿cómo te sientes como periodista? Bueno, es como si fuese periodista, porque realmente soy diseñadora gráfica. Diseñadora. Sí. Bueno, eres comunicadora. Soy comunicadora visual, más que, pero me siento como una periodista más, porque tengo ya casi 10 años trabajando en prensa, en el área editorial, y actualmente formo parte del equipo de innovación, del Departamento de Innovación y de Proyectos Editoriales de Versión Final. Así como bien lo menciona, fuimos galardonados con el Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, en la mención de imagen gráfica, por la revista Tinta Libre. Tinta Libre es una revista cultural que aborda temas de profundidad del entorno, del panorama cultural de nuestra región. Está apoyando y crea un espacio para todos estos artistas regionales, dándoles cabida y tratando de difundir y de promocionar más lo que es el talento en la región. Tinta Libre nace el 21 de julio del 2016, ya vamos a cumplir casi 2 años, y tenemos ya, además de este premio, el año pasado fuimos galardonados con el Premio de la Gobernación en la mención de Cultura. Para mí es un orgullo, una satisfacción trabajar con Versión y por supuesto con Tinta Libre. Bueno, Neiro Palmar, así es. Nacido en Maracaibo. Aquí mismo, con familia en Mara, municipio Mara, orgullosamente. Ustedes saben que Palmar, aunque todos esos apellidos son originariamente españoles, bueno. Pero bueno, se concentraron algunos de ellos en los grupos que se fueron acercando a las comunidades indígenas. González, sí. Pérez, no sé qué otro, Morillo. Atencio incluso. Son apellidos españoles, pero son... ¿Aprendiste a hablar guayú? No, es una deuda que tengo pendiente, pero mis padres sí hablan el lenguaje guayú, afortunadamente. ¿Quién es el guayú, tu papá? Mi papá y mi mamá, ambos. ¿Ambos? Sí, ambos, sí. Pero mestizos. Mestizos, exacto. Mi mamá sobre todo de piel blanca. Oye, Neiro, ¿y por qué, si el comercio es tan chévere y vienes de esa zona donde esa es una actividad pues muy fuerte, te metes a esta cosa tan antipática del periodismo? Bueno, mira, Guido, interesante esa reflexión porque evidentemente actual
en este momento, 2018, pudiera decir que estamos en una especie de retroceso en este país en el que nos encontramos. Cuando uno decide estudiar en 2000, año 2000, en la ilustre Universidad del Zulia, donde pertenezco, por supuesto la visión era otra, ¿no? Incluso ese término del bachaqueo, ese término de la venta de gasolina no estaba tan en exposición como en este momento, y pues uno decidió estudiar por esta carrera que le apasionó desde muy pequeño, desde muy chamo, por supuesto con la lectura, con los programas de televisión, con los programas de radio, que inicialmente... Es decir, hay algo, Neiro, ¿sí? que en tu proceso de crecimiento, adolescencia, etcétera, viste un día un programa o un periodista que te impactó y dijiste, yo voy a hacer más o menos eso. Sí, inicialmente siempre me gustó, digamos, este periodismo de sucesos, hablando de los canales nacionales, aquella situación de Terrazas del Ávila, aquella situación del urológico San Román, que en su momento fue importante para mí, me marcó de alguna otra forma. Y cómo inicié en esta carrera, en el liceo, en alguna actividad, lo recuerdo claramente, del 19 de abril me tocó hacer una especie de representación, y en el momento de hablar algunos compañeros me dijeron, oye, tienes buena voz, puedes estudiar, puedes ser locutor, puedes ser periodista, y ahí empecé. Pero una vez que entré en la universidad, pues ya me decanté por el periodismo impreso, al cual hago mención, y pues desde algún momento ya decidí entrar en esta carrera. Quería comentarte, Guido, lo decía fuera de cámaras, que hiciste una radiografía esencial de lo que es el comentario para el tema de la profesión del periodismo, ¿no? Te pudiera hablar del diario Versión Final, donde actualmente cumplo la jefatura de redacción en compañía de Raúl Semprún y Joana Moncada, y por supuesto Mónica Castro en la dirección del periódico, que quienes nos encontramos allí, pues hacemos esto por vocación y por pasión. Realmente es difícil, para nadie es un secreto, sostener una empresa, en este caso periodística, pero más allá, esa vivencia, mira, el tema del efectivo, para que ese periodista de a pie, porque es realmente la realidad, pueda acudir a su lugar de trabajo, ya es un problema, ¿no? Y sin embargo ahí están, en pie de lucha, tempranito a las 8 de la mañana, y a las 5 de la tarde se retiran por el propio transporte público, y es impactante cómo de momento salen a cubrir una pauta de las chirrincheras que actualmente invaden la ciudad, y de 2 a 3 de la tarde, ya cuando tocan retirarse a sus hogares, pues ellos mismos tienen que tomar esa chirrinchera para poder llegar a sus casas. Sin embargo, desde aquí aprovecho la oportunidad, muchachos, aprovecho el momento para enviarles unas felicitaciones, un abrazo extensivo a esa plantilla de aproximadamente 35 periodistas, no solamente, como bien aquí está una representación de Andrea Félix, diseñadores gráficos, fotógrafos, correctores, los propios choferes que hacen vida. En este caso, nosotros hoy estamos acá representando un medio impreso, pero que es importantísimo para esta sociedad que realmente está en crisis, ¿no? Lo podemos vivir, y nuestro trabajo desde nuestra trinchera, como siempre lo hemos dicho, es llevar esa información lo más veraz posible, lo más objetiva posible a los lectores. Versión Final en este momento está, digamos, subsistiendo, pero con un pie de lucha increíble, porque para nadie es un secreto que hace muy pocas semanas tuvimos que pasar de diario, el diario Plural del Zulia, como muy bien lo dice nuestro eslogan, a semanario. Ya tenemos unas 4 semanas en lo que ha sido este nuevo formato, que ha sido una adaptación, y es algo irónico porque, bueno, Versión Final nace como semanario, precisamente. Neiro, allí cambia el concepto de noticia a informativo. La cosa sí pierde el concepto, ¿no? Sí, cambia la dinámica, cambia lo que es la reportería, cambia lo que es el tipo de información que se le ofrece a un lector, porque bueno, entendemos que el semanario es un producto mucho más especializado de lo que pudiera ser el diarismo, ¿no? Estamos hablando de un producto que sale todos los viernes, ya el día de mañana, este próximo viernes tenemos nuestra 5ª edición como semanario, y el material a ofrecer es otro, totalmente distinto. Nosotros estamos allí ofreciéndole lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, por supuesto con Mónica Castro a la cabeza, Raúl Semprún guiando ese barco, y con una cantidad importante de periodistas jóvenes, que esa es la otra realidad de esta situación. Yo tengo 35 años y una mediana experiencia en lo que es el periodismo impreso, pero hay una gran cantidad de jóvenes de entre 20 y 22 años que actualmente están dándolo todo, y que realmente han nacido de las diferentes escuelas de comunicación, tanto de la Universidad del Zulia, la UNIC y de Urbe, y que realmente han dado la talla. Ellos han mostrado la realidad de un país que va más allá de estas situaciones diarias, de este día a día.
Para el día a día, por supuesto, tenemos también nuestra plataforma, que es la www.versionfinal.com.be, que actualmente funciona, por supuesto, como ese diario digital, como ese periódico digital, que por supuesto es otra versión. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el funcionamiento, el éxito que puede tener eso? ¿Cuántas personas siguen el diario digitalmente? Sí, mira, nosotros tenemos en nuestras plataformas digitales, aparte de la página que ya les mencioné, nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, nuestro canal en Facebook. Yo me atrevería a decir que actualmente, porque esas cifras son cambiantes, esas métricas varían, estamos hablando entre unas 350.000 y 400.000 personas que nos siguen día a día en nuestro portal, ¿no? Allí les invitamos a que pues estén al tanto. El éxito de nuestra página, por supuesto, la inmediatez, la noticia al momento, la profundidad, el dato, siempre la información de primera mano, que es lo que nosotros procuramos llevar, también con un equipo bastante joven, pero siempre informado y siempre atento a todo lo que significa este acontecer diario de una Venezuela que de algún momento pues tiene la noticia en cualquier instancia, en cualquier fuente y en cualquier parte de nuestro país, de este hermoso país en el que particularmente tanto Andrea, mi persona, como todo ese equipo que conforma Versión Final, seguimos acá para demostrar que sí se puede y que estamos para llevarle la información a nuestros lectores. Bueno, dicen que una sola golondrina no hace verano, pero nosotros tenemos que ver la cosa, como dice, la botella medio llena en lugar de medio vacía, y decir que si se establece, si se desarrolla, si se sostiene un buen árbol de buenas maderas, renovado, firme, si logramos que esas semillas fructifiquen y sea un árbol que tenga ese sabor a Venezuela, en algún momento florecerán, en algún momento será un bosque de esas cosas virtuosas que tuvo siempre Venezuela. Quiero felicitar a la gente que está haciendo ese trabajo extraordinario en Versión Final. Gracias. A Andrea por el premio nacional que han obtenido. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos en breve, porque ellos van a un almuerzo. Bueno, no nos invitaron, no importa. Estará con nosotros en breve Nickmer Evans. Bueno, ya está con nosotros Nickmer Evans. Él es politólogo y tiene una maestría en psicología social. Bueno, en estos días que estamos hablando de tantas necesidades, tanta escasez, nos faltan la carne, nos falta, en el caso nuestro, la electricidad es un problema realmente caótico, nos faltan los medicamentos, nos faltan tantas cosas. Y nos sobra una cosa desenfrenada, que ayer vi la gente buscando cómo sellar documentos para irse. La gente quiere huir. Y entonces vamos a preguntarle cómo estaríamos en el caso de una consulta médica. Mira, a mí me duele por aquí o tengo esta situación, a un politólogo. En este momento, ¿para qué nos sirve la politología? ¿Cómo hacemos para que mejore el enfermo? Mira, bueno, bienvenido. Gracias, Guido. Además, feliz día del periodista. Mira, creo que nos hace falta ciencia, nos hace falta método. Yo creo que uno de los principales aportes y la principal necesidad, y lo que se ha demostrado con este gobierno de Maduro, es que para afrontar las resoluciones de los problemas del país, no solamente hace falta la posibilidad de la voluntad o que alguien te designe para sustituir o asumir una herencia política, sino que hace falta la formación, la capacitación y el método para poder buscar, o la capacidad metodológica para buscar resolver los problemas. Con esto lo que te quiero decir es que creo que una de las cosas que hace falta para la política hoy en día en Venezuela es que haya mayor capacidad de tener la profesionalización del ejercicio de la política a través del método para comprenderla. Creo que uno de los graves problemas que tenemos en este momento en el país es que la política no solamente es una cosa que se conversa en un café, sino que es una práctica y que es un ejercicio, algunos lo llaman arte, que debe ser cultivada tanto en la práctica como en la capacidad de comprender los fenómenos para poder abordarlos. Nickmer, lo que estamos viendo, basado en los hechos,
es un proceso caótico de decisiones en el país en general, pero voy a hablar de la parte opositora, donde hay asuntos que son como que la columna vertebral, tener una unidad monolítica, no de ideologías, etcétera, pero sí de un acuerdo para establecer unas bases mínimas y resolver este asunto que es una calamidad social. La situación de Venezuela es complicadísima, ¿no? Nos estamos convirtiendo en un problema para la región. Todos los días miles y miles tratan de llegar por el puente Simón Bolívar a Colombia y de ahí van a otros países. Los autobuses salen llenos de personas que huyen. Brasil ya está solicitando ayuda humanitaria internacional, nosotros convertidos en el problema de la región. Nosotros hasta hace poco, un país que repartió dinero, prebendas, para ganar el favor en los organismos multilaterales, en la ONU, en la OEA, y mantuvimos vivo a Cuba hasta ahora y parece que todavía le damos un poco de petróleo. Esos contrastes, ¿cómo es posible que no haya el sentido de responsabilidad en la política venezolana toda de tener la sensatez suficiente para iniciar la solución? Mira, cuando el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, que es el movimiento al que pertenezco, decidimos ser parte del Frente Amplio, nosotros como organización que captamos a gente que viene del chavismo descontento, pero que también viene de la Mesa de la Unidad Democrática descontenta, decidimos formar parte de un espacio no para reproducir la unidad electoral, sino para formar parte de la unión política en función de salir de la dictadura, del régimen dictatorial que se desarrolla en este momento en el país. Y por supuesto que lo primero que comprendimos es que más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las diferencias de origen, de las trayectorias históricas de cada uno de nosotros, debemos deponer nuestras apetencias y nuestros deseos de poder individual, particular o colectivo para poder ser parte de un espacio que unifique, que haga el ejercicio de la articulación para poder salir organizadamente de esta crisis. Lamentablemente el fenómeno es muy interesante, Guido, porque nosotros vamos entrando en un espacio en donde estamos deponiendo, estamos demostrando con la acción que estamos deponiendo nuestros intereses o que estamos dispuestos a poder generar un ejercicio de unión, y mientras tanto hay otros que van de salida, hay otros que están fracturando, hay otros que van resquebrajando la necesidad de una unión política más allá de la unidad electoral. Y nosotros lo único que podemos hacer es servir de ejemplo en ese sentido, ¿no? La posibilidad de que nosotros seamos un pequeño referente dentro de todo este dilema de la oposición venezolana, porque la oposición venezolana hoy es la gran mayoría, es casi el 80% o el 80% de la población, pero lamentablemente la conducción política no es reflejo de la mayoría. Y el reto es que esa conducción política tenga la capacidad de reconquistar la confianza de la mayoría del pueblo venezolano para que podamos entonces generar el ejercicio pleno de la imposición de las mayorías sobre las minorías en el aspecto democrático y en un ejercicio de democracia. Pero ¿cómo hacer para que eso deje de ser una torre de Babel? Suena tantas cosas y se escucha y se convierte casi un saco de gatos peleando allí. Y, entre tanto, el resto del país está en la situación que claro, ya está suficientemente descrita y vivida, y bastaría que haya alguna muestra vamos a llamarlo de generosidad, pero lo que se trata es de responsabilidad. Una vez que alguien decide ser dirigente, líder, pues la cosa se pone gruesa. Está frente a un colectivo, frente a gente que tiene confianza, que cree o necesita creer en alguien. Y eso está difuso. ¿Cómo hacer entonces para comenzar esa construcción? Mira, el primer paso es integrarse, no esperar a que otro te resuelva el problema. O sea, porque las posturas críticas son totalmente válidas. Nosotros desde nuestro movimiento asumimos una postura crítica incluso ante la Mesa de la Unidad Democrática como ante el gobierno. O sea, nosotros hemos asumido posturas críticas ante esas conducciones, pero ante el momento histórico, nosotros sin ser parte de la Mesa de la Unidad Democrática ni pretender ser parte de la Mesa de la Unidad Democrática, estamos dando nuestro aporte en un espacio distinto que es el Frente Amplio Venezuela Libre, en donde lo que estamos es buscando la manera de articular. Eso por una parte, o sea, primero formar parte, y ya a lo interno
la necesidad de generar saldo organizativo, de generar organización en todos los espacios, tanto territorialmente como sectorialmente. Y por supuesto que hay algo definitivo que es lo que va a permitir dar el salto cualitativo y cuantitativo de este espacio, que tuvo el olfato y la intuición clara de que la mayoría del pueblo venezolano no estaba dispuesto a secundar el sistema electoral el 20 de mayo y la mayoría efectivamente decidió no votar, pero ahora la expectativa es, bueno, después de no votar, ¿qué? Después de no votar, tú tienes que generar una propuesta básica fundamental para generar la confianza, para el restablecimiento de la articulación con el liderazgo político y sobre eso entonces ganar la confianza del resto de los sectores determinantes para la transformación y el cambio en el país. Estoy hablando claramente de la necesidad de un espacio que emule, que rescate el espíritu del 23 de enero del 58 y lo traiga al siglo XXI, que permita que más allá de pensar que la democracia se basa en votos, entender que estamos confrontando a un autoritarismo que además de pretender de sacarlo con elecciones, también tenemos que hacerlo democráticamente con la articulación de los distintos actores políticos, sociales y económicos que forman parte de la sociedad venezolana. ¿Qué opinas tú sería el comportamiento, tomando en cuenta las realidades internacionales, la posición muy clara de la OEA, la ONU acaba de tomar decisiones de alto impacto, la Comunidad Económica Europea, aquí el gobierno, los altos funcionarios gubernamentales, civiles y militares están sancionados. Sancionados es que, bueno, supuestamente les congelan cuentas, supuestamente les anulan las entradas, las visas a ellos, a sus familiares. No sé si eso realmente ocurre. Los voceros oficiales dicen que ellos no tienen nada que anularles, porque en el caso de Estados Unidos dice que no tiene ni visa. Y en el caso del dinero dice que no tienen fondos en ningún lado, que son unos pobres muchachos que están allí sacrificándose por el país. ¿Qué hacer frente al contexto internacional? Yo estaba en un foro con periodistas fuera del país y me dicen, pero bueno, es que ustedes están esperando que los demás les resuelvan el problema. Y yo les dije, es que nosotros nos hemos convertido en el problema de ustedes también. Sí, ese es el caso, ¿no? Para no entrar en detalle. Pero ¿cómo abordar este contexto? Mira, el problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos, pero eso no descarta ni deja de lado la necesidad de tener apoyo en el contexto internacional para poder generar la resolución de los problemas a partir de nuestras propias capacidades, de nuestras propias fortalezas. Son 18, 20 años intentando salir de un gobierno que llegó a la escena política generando división social y que se ha profundizado en los últimos años en la caotización producto de la malversación de fondos previa, en el hecho de que ahora estamos en una terrible crisis producto de el asumir las arcas de los recursos de la nación como una piñata. Hoy somos un problema internacional. Sin duda alguna, no el pueblo venezolano, el problema internacional es el gobierno venezolano. Y Venezuela es la salida, es la solución al problema. ¿Cómo? Bueno, nosotros impulsando la necesidad de la resolución del problema a lo interno y la posibilidad de que esa articulación desde afuera permita generar las sanciones necesarias y los correctivos necesarios y las condiciones para poder rectificar los problemas a lo interno del país. Sobre las sanciones, algunas veces uno no tiene recuerdos frescos sobre cuáles son las repercusiones que ha tenido las sanciones internacionales, la develación de los problemas en el caso de Odebrecht, los cientos de millones de dólares que se han encontrado en Andorra, que también se han encontrado en España, la situación específica de exministros como Jaime Eltrudi o como otros personeros del gobierno a los cuales se les ha incautado recursos y se les ha incautado bienes, a testaferros en los Estados Unidos que han puesto en evidencia claramente que esos que dicen que no tienen los recursos afuera, por supuesto que no los tienen, Guido, no los tienen, ellos no son estúpidos, o sea, ellos no lo iban a poner a nombre de ellos mismos. Pero la cadena consecutiva de testaferrismo que se genera ha generado que en conjunto con las sanciones se vaya detectando, porque ese dinero siempre deja marca y siempre deja huella. La necesidad de que nosotros logremos, a través del apoyo internacional, la repatriación de esos capitales es una labor y es un objetivo fundamental. Y esas sanciones tienen su repercusión, pero quisiéramos que tuviesen más. Y la única manera de que tuviesen más
es que las sanciones sean aquí adentro, y para eso tenemos que restablecer la democracia y tenemos que restablecer el Estado de Derecho para que esa gente también sea enjuiciada en el país y para que aquí se demuestren los desmanes que estamos absolutamente seguros y que se han demostrado en la opinión pública que han cometido quienes están gobernando en este momento. Nick, hay un problema de vieja data, pero pareciera que nos hemos debilitado más frente a ese asunto que hoy tiene una repercusión grave porque están a punto de iniciar exploración de hidrocarburos, tiene que ver con la Guyana. Yo recuerdo esas rayitas que nos ponían en el mapa, zona en reclamación, ya ni siquiera eso está, y quizás en un gobierno que debió ser desde el punto de vista de lo que era su retórica, el más nacionalista, el que resolviera esas cosas, entregó para tener también el voto del señor de Guyana la posibilidad de resolver, y hoy estamos ante un proceso que podría finiquitar algo histórico como es este tema de Guyana. Claro, lamentablemente en el contexto internacional, Guido, hay quienes pescan en río revuelto. Ante los conflictos que tiene el país a lo externo, aquellos que se ven beneficiados con la posibilidad de aprovechar la debilidad en el contexto internacional del gobierno y del país para poder sacar provecho de eso, lo están haciendo. Es entre comillas lógico que suceda. Ahora, eso implica que debemos nosotros obligarnos de manera mucho más rápida a resolver los problemas a lo interno para poder entonces atender temas tan delicados como el hecho de que nosotros perdamos nuestro territorio, que es una zona de reclamación, pero que históricamente está comprobado que efectivamente es territorio venezolano. Pero no solamente eso, Guido, es que además también la debilidad a lo interno de un gobierno que se dice socialista para no serlo, que se dice nacionalista para no serlo y que se dice bolivariano para no serlo, está poniendo en graves circunstancias la soberanía nacional a través de mecanismos como el petro, que es una moneda virtual entre comillas que no tiene nadie, que nadie ha utilizado, que decían que lo íbamos a utilizar para comprar agua mineral en el abasto, y que al final lo que está sirviendo es para enriquecer a algunos cuantos y para comprometer la soberanía nacional en relación con nuestro oro y en relación con nuestro petróleo. Pero aún peor, está el arco minero del Orinoco, que es una política que inició el presidente Chávez y que ha continuado Maduro y lo ha profundizado, que ha entregado nuestra soberanía en elementos no solamente como el oro, sino como los diamantes, como la bauxita o como el coltán. Es una situación dramática porque hemos entregado nuestros territorios, nuestra posesión de los subsuelos a transnacionales que este gobierno dice que no quiere, que desprecia, que no son pertinentes, pero resulta ser que aquí, desde Rusia hasta Estados Unidos, pasando por China, tienen las manos metidas en el extractivismo, que es la evidencia de que este gobierno no ha podido superar el rentismo petrolero en el país. En pocas palabras, nos dijeron que íbamos a hacer una Venezuela potencia y lo que estamos es despellejando, entregando todo el territorio, además de poner en pobreza a la población venezolana. La situación es lamentablemente también de mucho oportunismo por parte de transnacionales y países que están a la espera de que este país lamentablemente sea una experiencia fallida. Esa es la actitud hasta comprensible. Oportunidad de negocio. Claro, en la lógica del capitalismo es así. Y el dinero no tiene patria. Así es. Ahí están los chinos. Los chinos, hay un grupo de chinos convertidos en megamillonarios y de las grandes inversiones que uno ve en algunas zonas de los Estados Unidos, están los chinos y los rusos. Así es. Son cantidades enormes. Y lo que nosotros tenemos que hacer como país y como sociedad es, lo primero y lo necesario es el restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho, porque con base en eso es que vamos a poder nosotros confrontar realmente la pérdida de soberanía, pero además también vamos a recobrar la soberanía fundamental, porque muy difícil vamos a estar nosotros peleando por un territorio en zona de reclamación si nuestro pueblo tiene hambre, si nuestro pueblo no consigue medicamentos, si nuestra gente, los padeceres, lo que ustedes están viviendo 8 horas sin luz, si no tenemos luz, si no tenemos transporte. ¿Tú no crees que se pueda reeditar, si se atrevieran, un asunto como aquel de los argentinos y las Malvinas para
hacer que reverdezca el Hoy nacionalismo. no hay etcétera. condiciones en No Venezuela, existe. no existe condiciones de tratar de justificar, el tratar de movilizar el sentimiento nacionalista con base en la zona en reclamación, cuando la gente lo que está pendiente hoy es de resolver el hecho de que no tiene con qué comer, no tiene con qué curarse la enfermedad o estabilizar a su familiar, que no tiene esperanza para poder crecer o para que sus hijos tengan las mínimas condiciones para poder constituir sus propias familias. Entonces, ya todos los argumentos del gobierno que seguirá utilizando para tratar de manipular y generar control social, al final se les está revirtiendo de manera permanente, y esa va a ser una de las peores excusas si intenta profundizar en ese lado, porque lamentablemente no somos ni Argentina ni son las Malvinas. Hay un asunto ya cortico en la parte final que tiene que ver con ese país real de tantas necesidades, donde la gente pues, está ocupándose de ese día a día, ver cómo consigue el pan del día o cómo escapa de este infierno. Es decir, son cosas impresionantes las que nos están pasando. ¿Cómo hace la política para encontrar coincidencias y poder construir en un crisol que se llame la Venezuela verdadera, honesta, de trabajo, la Venezuela virtuosa, donde no se puede execrar el chavismo? Porque no podemos dogmatizar y decir, bueno, es que todos los que digan, canten con Chávez son deshonestos, son malos. Es decir, hay que, vamos a decir, tener una posición un poco más ecuménica, como diría un religioso. ¿Cómo se logra eso? Incorporar los buenos, vamos a llamarlo así, en un proceso que dinamice una solución a esta grave crisis, eliminando los dogmas, los sectarismos, quitando de por medio ese divismo, esa actitud egoísta, etcétera. El Frente Amplio. O sea, la necesidad de la constitución de un espacio en donde confluyamos las distintas corrientes y pensamientos políticos, pero que tengamos un elemento absolutamente en común, que es la necesidad de la salida de la crisis y del gobierno de Maduro, para poder ser el primer paso en función de generar un espacio de transición para la normalización del país, es lo que estamos necesitando. No es que nos guste o no nos guste el Frente Amplio, porque hay actores que no les gusta el Frente Amplio, es que es una necesidad política histórica en el país. Es la necesidad además de que los actores que aún no forman parte del Frente Amplio hagan conciencia de la necesidad de deponer esas acciones que muchas veces terminan colaborando con el gobierno en buscar la división y la confrontación dentro de la oposición, que no tiene absolutamente ningún sentido, porque hoy no estamos en condiciones democráticas de generar ninguna pugnacidad con las apetencias y aspiraciones personales de cada quien para tratar de agarrar algún tipo de cargo, porque es que no hay elecciones libres, y porque ante una dictadura lo que tenemos que unirnos es en función de poder deponer y establecer el restablecimiento del orden constitucional. Una dictadura sui generis, muy particular, porque aquí estamos nosotros hablando de ella. Lo que no sabemos es si afuera va a estar el SEBIN, o si en algún momento va a arremeter contra nosotros. No es la clásica dictadura de los... ¿Tú eres perseguido por los cuerpos de seguridad? Mira, a mí me han aplicado la operación Tuntún. El SEBIN ha ido a mi casa a preguntarme qué hago, por qué lo hago y para qué lo hago, y además ha ido a preguntar por otras personas. Permanentemente recibimos amenazas. Ahora, eso no puede ser impedimento para que uno dentro de este sistema siga avanzando en lo que cree. Y así como yo, que soy quizás uno de los menores ejemplos en ese sentido, muchos de los que por pensar lo que piensan están en este momento presos, están detenidos, pues no podemos normalizar eso como una condición real. Los presos políticos no tienen ningún sentido en un país que aspire a ser democrático y que tenga una vocación democrática tan grande como Venezuela. Bueno, estaba en Maracaibo y hasta hoy. ¿Ya terminó la actividad? Sí, mañana me retiro, pero estuvimos en un foro en la mañana. Ayer estuvimos reunidos con el equipo del Frente Amplio del Zulia. Hemos estado reunidos con la gente de nuestro movimiento, que es el Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Y bueno, y hoy en la tarde vamos a intercambiar con comunidades y vamos a irnos un poco más a esos sectores y a esa realidad que no es difícil palpar porque apenas uno entra ya lo percibe, pero que de primera mano queremos tocar con la gente que está padeciendo lo que lamentablemente hoy estamos viviendo, para buscar generar la organización necesaria para la transformación.
Bueno, muchas gracias a Nickmer Evans. No sé si pudieron ver un grupo de personas aquí al lado de la iglesia Claret. Sí, son personas sí, que así vienen es. por cientos todos los miércoles a buscar un poquito de alimentos, que voluntarias, unas señoras extraordinariamente generosas. Ellos buscan alimentos, etcétera. Ellas mismas la preparan, no pueden comprarla, la preparan allí mismo, y en colas, niños, viejitos, personas que antes eran de la clase media baja, hoy están buscando un poquito de comida. Lo que ocurre en Venezuela tiene que encontrar oídos receptivos, tiene que encontrar piel un poco más sensible. Tenemos que entender lo que está pasando. Gracias por haber estado. Vamos a salir de aquí Sí. y precisamente queríamos hacerlo antes, pero lo vamos a hacer al salir. Nos vamos a acercar porque queremos escuchar sus testimonios. Sí. Queremos percibir precisamente eso. Bueno, y nosotros nos vemos mañana. Por cierto, hoy estaremos acompañando a la gente de la Cámara de la Construcción. Tienen su actividad aniversaria. Gracias por invitarnos. Será en la Universidad Rafael Urdaneta a las 6 de esta tarde. Hasta mañana.